aquesta del riu, que hem posat aquí una petita falca publicitària, perquè accediu a l'enllaç si voleu saber tot el que es farà. Jo no diré tots els actes que es faran, només dir-vos que ja que valen molt la pena i per tant convidar-vos a ser-hi i dir doncs res, que avui és com un plaer, no? Poder tenir aquesta estona de conversa amb aquestes dues donasses, amb la Maia i amb la Vale, i quan dic que és un plaer no vull que sembli que és com una introducció tòpica a una xerrada, que toca dir que és un plaer o que és com una cosa així de ser educada. Jo crec que de veritat que és una sort les que heu decidit gaudir de la conversa. No sé si heu tingut ocasió d'escoltar-les, no? La Maia és una divulgadora molt coneguda, jo no tinc ganes especialment de presentar-la des del seu currículum, que és extensíssim i que està a disposició a les xarxes, és doctora en economia, però crec que el més destacable és que és militant feminista, i es coneixen justament amb la Vale, que és sociòloga, en un projecte d'investigació ja fa més de 20 anys, i fa més de 20 anys que caminen juntes en les militàncies. Jo crec que el que tenen de potent és que estan disposades a posar el seu coneixement i els seus aprenentatges i les seves experiències i les seves reflexions al servei de totes i amb un accent pedagògic que és el que val la pena i les fa especialment atractives. Elles es parlaran entre elles. Jo estic aquí perquè m'han obligat a estar aquí, no volem res, però sí que, jo què sé, de temps i al final hi ha intervencions, intentaré moderar i ja. Aquí sortiré els vídeos i les fotos i així direm, la tenia cooperatiu, que promou la nostra. Agrair també a totes les organitzadores i participants de la Festa del Riu. Jo crec que és potent que puguem parlar d'economia feminista amb tantes entitats que hi ha al darrere, també les institucions. Està molt bé que apostem per reflexionar i per debatre sobre conceptes que seran bàsics, però intentarem pujar una mica al nivell, perquè jo crec que l'emergència és tal que tocaria que ens poséssim una mica les piles. Amb la qual cosa, si podem pujar una mica al nivell i sacsejar consciència, està molt bé. Estarem més o menys una horeta, hem convingut, i després una mitja horeta de conversa, d'intercanvi, de preguntes, reflexions, i ja està, tot plaer. Bueno, pues buena tarde a todos y gracias, Ana, por acceder aquí. Le decíamos que es que nos sentíamos como más acompañadas con ella, como, bueno, pues más acogidas en el lugar. Y pues como bien decía Ana, que muchas gracias, y también Laura, muchísimas gracias. Por todo, es un gusto estar aquí, yo lo digo siempre, además, es un gusto para mí especialmente grande porque yo que vengo de un sitio del interior de Italia, un pueblo mucho más pequeño que este, ahora por cosas de la vida vivo en Madrid, pero cada vez que puedo ir a un sitio un poco más pequeño donde hay otro tipo de dinámicas, lo agradezco muchísimo, de verdad, así que muchísimas gracias. Dicho esto, empezamos bueno, no es un diálogo, va a ser una especie de entrevista en realidad que yo le hago a Maya sobre cuestiones que hemos ido hablando, hilando en los últimos 20 años y cuestiones que creemos que merece la pena compartir, partiendo de la idea misma que este libro que presentamos hoy no es un libro de verdades irrefutables como piedras con las que hay que casarse y de ahí se hace la revolución definitiva hacia un futuro mejor. No, más bien es un intento de diálogo con voces diferentes, es un libro colectivo, desde una postura que es más de diálogo de verdad, entonces no con verdades cerradas, sino con verdades abiertas y con verdades parciales, para llegar a otras verdades que vamos a construir entre todas, todes y todos. Y en ese sentido vamos a construir también este diálogo, o sea, partiendo de cosas que queremos compartir, pero de las cuales todas nos hacemos responsables y todas vamos a añadir cosas para intentar enfrentarnos a este futuro y a este presente, sobre todo, que bueno, que nos parece la edad bastante oscuro, bastante violento, bastante sin esperanza, ¿no? Sin esperanza creo que es una palabra de la que hay que cambiar un poco el sentido
y que es responsabilidad común y colectiva abrirnos a grietas, las llamamos nosotras, de esperanza. Sí. Decíamos, queremos partir del no saber, desde las experiencias compartidas, del diálogo, desde el decir, esto aún no lo sabemos, esto lo queremos compartir, aunque no estamos seguras, y un poco partir de esta vulnerabilidad epistemológica, que es un poco lo que queremos compartir, poner en común, y que se transforme en otra cosa que nos haga fuerte juntas, porque en soledad no hay ningún tipo de futuro. No Dale. solo, o sea, que lo que queremos compartir con vosotras, con vosotros, es parte de lo que hemos ido construyendo juntas en, bueno, pues en la vida en términos como amplios, y luego en concreto desde hace ya 11 años construimos, bueno, se constituyó luego os hablaremos un poquito más de él, un espacio de militancia que es el concreto el que compartimos, que es el eje de precariedad y economía feminista. Y muchas de las cosas que vamos a hablaros, incluidas este planteamiento de no intentar dar verdades cerradas, sino de lanzar planteamientos al diálogo para construir entre todas, surge de todo lo que estamos como debatiendo ahí, ¿no? En el eje de precariedad, y también la idea de que esperamos no enrollarnos demasiado para luego tener de verdad un espacio de intercambio con vosotras, con vosotres, y también por eso el estar aquí las tres juntas. Eso es. Así que, por favor, Ana, tú cuando quieras. Mete cuchara. No sabes lo que has dicho. ¿Vale? Me voy a arrepentir. Vale. Y entonces hoy hablamos de ecofeminismo, hablamos de aportar una crítica global al sistema económico, y en esta crítica global al sistema económico, sin embargo, no hablamos solo de economía, porque hablar de economía es hablar de mucho más, es hablar de una crisis civilizatoria, y es hablar de una perspectiva que lo quiere en verdad cambiar todo. Y cambiarlo todo significa para nosotras, desde una perspectiva feminista y ecofeminista, unir lo micro o lo macro. Significa saber lo que vamos a comer hoy, pero también significa saber el rol de las multinacionales de la alimentación. Significa que queremos que nuestra compañera tenga papeles, pero al mismo tiempo significa también cambiar el sistema entero de fronteras. Entonces, de lo micro a lo macro y viceversa. Y en este diálogo constante creemos que también está la potencia de estos microdiálogos que construyen diálogos más grandes. Os proponemos hablar hoy de 4 conceptos que son clave en el libro que ha recopilado y que ha escrito Amaya. Son sostenibilidad de las vidas, territorio, cuerpo, tierra, conflicto capital-vida y cuidados. Y quiero que partamos de este último concepto, cuidados, del que Amaya está hartísima de hablar, que es un concepto del que se habla desde hace varias décadas, que es tan polisémico que casi ya no significa nada. Tenemos a empresas que se llaman Cuideo, que se ocupan de cuidados y que parece que son el único futuro que tenemos para sostener las vidas en común. Y entonces creo que sí que necesitamos volver a hablar de esto, lo siento, amiga, pero creo que también necesitamos hilar un poco más fino. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cuidado? ¿De qué no hablamos y qué no queremos? Bueno, tengo que decir necesariamente que es muy gracioso, estamos las dos señoras. A ver cómo veis el tema de cuidados, quizás luego en el diálogo lo podamos recoger. O sea, de cuidados hace 15 años no hablaba nadie, 15, 20, pero ahora habla absolutamente todo el mundo. A veces decimos que el término está sobredimensionado, esa es una de las críticas que se ha hecho. Yo creo que más que esté sobredimensionado, o sea, que hayamos usado una noción de cuidados muy amplia, que nombra muchísimas cosas, quizá el problema es que lo hemos dejado muy solo. Entonces, que la idea de cuidados nació al calor de otros conceptos, entre ellos los que vamos a hablar de sostenibilidad de la vida, conflicto capital-vida, y poco a poco se ha ido quedando muy solo y entonces utilizamos casi una única palabra para nombrar demasiadas cosas. Entonces, yo creo que ese es un problema que tenemos. Y un segundo asunto clave, que necesitamos mantener como la tensión y la potencia, que
los cuidados es algo de lo que hablan los feminismos. O sea, es, por decirlo de alguna manera, territorio de los feminismos y no territorio de las instituciones. Porque en los últimos años, sobre todo, los cuidados son cada vez más territorio institucional. Y aquí el reclamo feminista de un derecho colectivo al cuidado tiene su potencia, y quizá luego podamos debatirlo un poco, pero también tiene sus riesgos, porque a la hora, cuando nombras un derecho, aunque digamos luego que es un derecho colectivo y que no es un derecho al uso, pero cuando nombras un derecho ya y cuando exiges responsabilidades colectivas, parece que lo estás poniendo en manos de la institución. Entonces yo creo que un elemento clave sería recuperar los cuidados como territorio de lucha feminista y de disputa feminista, pero intentando, digamos, acompañarlo de más términos y de más miradas. Esto como punto de partida, y a partir de ahí yo creo que podríamos decir que a día de hoy estamos usando la idea de cuidados en 4 sentidos distintos y es necesario que sepamos cuándo estamos en cada uno de ellos. No porque haya uno que sea correcto y otros incorrectos, sino porque si no sabemos dónde nos situamos, a veces nos confundimos. Entonces, a veces hablamos de cuidados para hacer la pregunta sobre en qué medida los cuidados están en el centro de nuestra organización socioeconómica o cómo querríamos poner los cuidados en el centro. Y cuando hacemos esta pregunta, al final, más que de cuidados, estamos hablando de sostenibilidad de la vida en un sentido más amplio. Es una óptica, una vía de entrada para hacer un cuestionamiento radical al sistema socioeconómico desde la base misma del sistema. Por decirlo de alguna manera, desde un proceso de democratización radical del debate político y económico, porque de las grandes cadenas de la alimentación, de los tratados comerciales, de todo eso, no nos sentimos capacitadas y legitimadas para hablar, pero de los cuidados cotidianos y de la economía cotidiana sí. Entonces es un proceso de una vía de entrada a cuestionar el conjunto del sistema desde la base que nos legitima a todas y que democratiza el debate. Los cuidados como óptica en este sentido creo que necesitaríamos como irlos derivando al menos en 2 líneas. Por un lado, que quizá más que de cuidados la pregunta es ¿qué necesitamos para vivir? Y recuperar lo que apareció en la pandemia y que lo hemos dejado como de ladito, que es la pregunta sobre los trabajos esenciales. Entonces, más que cuidados es lo que necesitamos para vivir. Bueno, ¿y qué necesitamos para vivir? Entonces, no son cuidados, son trabajos esenciales, entonces nombrarlos y a partir de ahí hacer la pregunta. Y si son esenciales, ¿cómo pueden estar? Por ejemplo, si decimos que es esencial la energía, ¿cómo puede estar en manos de una gran, única empresa privada? Toda la red de transporte de la energía. Entonces, trabajos esenciales y de ahí la pregunta de quién los hace, en qué instituciones socioeconómicas, cómo se valoran, quién accede a sus beneficios. Y luego la otra gran vía de esta entrada a los cuidados como una óptica es que desde los cuidados nombramos, criticamos un sistema que no pone los cuidados en el centro. Y yo creo que aquí tenemos que hacernos fuerte y luego volveremos a ello. Este sistema no puede cuidar la vida y esto lo que implica es nombrar lo que luego diremos el conflicto capital-vida que está en la base de la estructura y recuperarla con mucha fuerza desde el lema de que los cuidados no pueden ser mercancía, como la vida no puede ser mercancía. Entonces, sí situar muy en el centro que los cuidados no pueden estar en manos de empresas privadas y aquí nos la están colando constantemente. Luego vamos, ¿no? Entonces, esta sería una de las formas, cuidados como una óptica que quizá necesitemos llevarla más desde la idea de trabajos esenciales, de conflicto con un proceso de mercantilización de la vida, de conflicto capital-vida, etc. A veces hablamos de cuidados para nombrar, decimos la cara B del sistema, o sea, los cuidados que no querríamos poner en el centro, los trabajos precarizados, invisibilizados, feminizados, cada vez más racializados, encerrados en las casas, que son los que están sosteniendo la vida en un sistema que la ataca, decimos. Entonces, desde esta idea de los cuidados como la contracara del trabajo asalariado, por decirlo de alguna manera, como los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal, yo creo que necesitamos seguir trabajando en esta línea y al menos como 4 ejes que se nos están quedando quizá un poquito en el camino. 1, la crítica a la división sexual del trabajo. No sé cómo lo veis, pero yo creo que la tenemos un poquito perdida. O sea, tanto decir que el capital explota los cuidados, por ejemplo, cuando hablamos desde una óptica de conflicto, se nos queda por el camino el conflicto heteropatriarcal y no estamos nombrando cómo se está reformulando la división sexual del trabajo de una manera que ya no responde al modelo clásico que hemos cuestionado. Entonces, recuperar la crítica a la división sexual del trabajo, recuperar una alerta a la privatización de la vida cotidiana, porque los cuidados son un terreno que está cambiando
enormemente. Esa cara B, que antes era como el patrimonio de los hogares, cada vez más es patrimonio de las empresas, de cuidados, como has nombrado tú o de otras. Entonces, ver desde ahí, observar desde ahí cómo está siendo este proceso de privatización de la vida cotidiana. Otro eje que se nos está abriendo ahí es el tema del privilegio blanco y el privilegio de clase. Entonces, cómo desde estos cuidados cara B que mal resuelven la vida, que no son los que queremos poner en el centro, lo que podemos es ver cuál es nuestro privilegio vinculado a la blanquitud y a la clase social también. Y luego, recuperar esta idea de que desde aquí podemos hacer un cuestionamiento del conjunto del sistema. Y para que se entienda, pongo un ejemplo. El debate sobre la jornada laboral que tenemos ahora, la reducción de la jornada laboral. Y entonces siempre es lo de reducir la jornada laboral, nos va a liberar tiempo de vida y entonces va a facilitar los cuidados. Y si le entramos al revés y decimos, si repartimos los cuidados, ¿cuánto tiempo nos queda para ir al mercado? Entonces, como que la vía de entrada fuera la otra, cuestionar toda la organización del mercado laboral desde la organización de los tiempos de la vida y no hablar desde cuáles son los márgenes de exigencia o de reivindicación en el mercado que luego nos libera migajitas para la vida, ¿no? Esto, los cuidados como cara B, y luego otras dos, y voy rapidita, los cuidados. Una cuarta forma de nombrar los cuidados sería no como aquello con lo que queremos acabar, la cara B residual del sistema, sino justo lo contrario, lo que queremos poner en el centro, las formas que podríamos llamarlo quizá de cuidados rebeldes. O sea, las otras maneras en las cuales organizamos la vida cotidiana cuando lo hacemos partiendo de una conciencia como de fondo, de que la vida hay que atenderla, hay que reconstruirla, hay que hacerla posible, porque somos, como decimos, vulnerables, porque rompemos con un delirio de inmortalidad y entonces reconocemos la fragilidad y nos hacemos cargo en común de ellas y desde ahí, con todas las deficiencias del mundo, porque aquí nadie hemos logrado montar una red de gestión cotidiana de la vida, yo lo diría casi más que de cuidados, estupendísima, pero lo intentamos hacer de otras maneras, rompiendo con la división sexual del trabajo, rompiendo con los procesos de privatización y de encierro en la familia nuclear, rompiendo con el proceso de en cuanto tengo 2 duros delego y externalizo. Cuando lo intentamos de hacer de otra manera, ¿cuáles son? Y yo creo que aquí estaría como la gran pregunta con los límites estructurales que nos encontramos. Porque los límites estructurales aparecen todo el rato y pueden aparecer en forma de tú podrás gestionar los cuidados en redes que no son la familia convencional, pero esas redes no tienen legitimidad institucional y no tienen derechos asociados, por ejemplo. O podrás intentar generar una cooperativa de cuidados que los valore y los organice de otras formas, pero te encuentras con que el mercado no los paga y la gente no los quiere pagar. Y entonces no hay manera de pagar cotizaciones de la seguridad social en el régimen general y tienen que mantenerse en el régimen especial de empleo de hogar. Entonces, desde los cuidados rebeldes, yo creo nombrar las fallas estructurales. Y por último, los cuidados son también a veces, y es la última forma en la cual los miramos, como sectores concretos, como sectores de necesidad, y entonces hablamos qué pasa con el envejecimiento, qué pasa con la diversidad funcional, qué pasa con la infancia, o sectores laborales. Entonces, ¿qué pasa con las trabajadoras de hogar? Entonces, los cuidados como sectores más específicos de necesidad o de trabajo vinculado a luchas más concretas en el marco de lo sindical y en el marco de las políticas públicas. Y eso está muy bien, o sea, y aquí, y está muy bien reivindicar un sistema de atención a la dependencia que no sea el actual, porque el actual cosifica a las personas con dependencia, pero cómo reivindicar todo eso al mismo tiempo que no perdemos la idea de los cuidados como óptica, que no perdemos la idea de los cuidados como la contracara del capitalismo con el que queremos acabar y que nombramos otras formas de organizar la vida. Entonces, yo no, bueno, no sé, a mí me parece que con los cuidados tenemos mucho lío. O sea, tenemos, porque estamos queriendo hablar de todo eso y demás cosas y utilizamos, y vuelvo al principio, una única palabra y con una única palabra, vale, no sé. Una de las ¿Cómo lo veis? Sí. No, veo que es necesario eso, hilar más fino y veo sobre todo que efectivamente creo que, o sea, por mi parte y por cierta parte del feminismo, en los últimos años hemos confundido muchísimas veces cuidados con sostenibilidad de la vida. Y en este intercambio hemos empobrecido tanto el concepto de cuidado sin poder llegar a nombrar qué es esto de la sostenibilidad de la vida. Y con eso me conecto al hecho de que junto con otras tú dices que el colapso ya está aquí, ¿no? El colapso ya lo estamos viviendo.
No se trata de que un día llegue la plaga mortal, que lleguen los zombies, nos coman y empecemos a vivir en pequeñas comunidades autogestionadas por el monte, ¿no? Además que este tipo de imaginario es súper heteropatriarcal. Es el apocalipsis final en el que quien es más fuerte gana, es la prueba final de supervivencia, que no mira a los mecanismos de supervivencia en el día a día, que en realidad lo que nos mantiene viva con cierto bienestar, y es ahí creo que donde tenemos que mirar más bien. En ese sentido, una óptica que me parece bastante interesante es la de Donna Haraway, que en su libro, ¿cómo se llama? Seguir con el problema, que no quedarse con el problema, ella dice, oye gente, que esto, ya vivimos en un mundo prácticamente posapocalíptico y lo que tenemos que aprender a hacer es no resolver el problema a la raíz, porque esto no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer, ya la Tierra está demasiado comprometida y ya hemos llegado a un punto de no retorno, básicamente. Pero sí lo que podemos hacer es revisar nuestro mecanismo de supervivencia, de colaboración, y de ahí aprender a convivir con el problema, a quedarnos con ellos, a habitarlos y a vivir con sus contradicciones. Y entonces, esto para mí también es sostenibilidad de la vida. Y te pregunto a ti, ¿qué es para ti? ¿Cómo la podemos declinar? ¿Cómo construimos el sostenimiento de quién hacia quién? ¿Qué tipo de interdependencia también construimos? Y con respecto a la que hay ahora de interdependencia, porque ya somos interdependientes, la cosa es que es una interdependencia que no es justa, está mal distribuida. Entonces, ¿cómo la queremos? Ya, que está mal distribuida y que al final las redes de la interdependencia se están convirtiendo en una especie de redes concatenadas de proceso de destrucción de la vida, en gran medida, muchas veces, ¿no? Entonces, yo, yendo a la parte, a mí me gustaba cómo definías lo del colapso, porque sí que es verdad que tenemos cada vez más una sensación como muy fuerte de que estamos en un momento muy grande de riesgo vital. O sea, que lo que está en riesgo es la vida colectiva. Entonces, esta idea de que está en riesgo la vida en niveles de intensidad distinto, el riesgo vital que vivimos vidas concretas cada quien, pero sí es un riesgo colectivo y además es un proceso como autodevorador. Entonces, ¿cómo hacemos eso de intentar ver este momento de riesgo vital para el conjunto del planeta y para el conjunto de lo colectivo sin caer como en una especie de desánimo colapsista, como decías tú, que al final es esa mirada como épica patriarcal, sino cómo mirarlo desde una lógica más feminista de defensa de la vida concreta que tenemos hoy? Y en esto, yo creo que esto es clave porque estamos habitando realmente un momento de precarización, donde la precariedad en la vida se está convirtiendo como en el régimen de existencia de las mayorías sociales. Y esto que lo estábamos viviendo, quizá la pandemia nos lo dejó todavía más claro. O sea, en la pandemia fue como el momento donde vimos más claramente que la vida está conectada a nivel global y que la vida está en riesgo a nivel global. Entonces, de alguna manera fue, no sé cómo lo vivisteis, el momento de ver es que no hay lugares seguros en el planeta. O sea, si nos habíamos creído en algún momento que por ser blanca y europea y vivir no sé dónde estabas en un lugar seguro a costa del acaparamiento y de la devastación del resto, que ahí podíamos hacer toda una lectura súper crítica de las desigualdades globales, pero creíamos que había lugares seguros en el mundo. Y ahora lo que vemos es que no hay lugares seguros porque es un sistema que se autodevora. Entonces, y que lo va devorando de manera paulatina todo. Entonces, de alguna forma, aquí se están generando como unas sensaciones muy fuertes de malestar también, de malestar en distintos sentidos, de malestar también en clave de frustración, de malestar en clave de miedo, de malestar en clave de incertidumbre, de soledad, que si no la nombramos desde otros sitios, las está atrapando y las va a atrapar la extrema derecha, que es quien está en gran medida siendo capaz de nombrar el malestar, de nombrar el malestar a su manera, en clave de soluciones excluyentes. No sé, por ejemplo, ya lo dice de una manera que a mí me parece muy gráfica, como lo de, es que lo que nos hace palpable es que en este sistema no cabemos todos. No caben nuestros pequeños o grandes sueños o delirios de éxito individual. El de cada persona, cada empresita, cada país, cada lo que sea. No cabe. Entonces, frente a ese no cabemos,
nos vienen los discursos más vinculados a día de hoy a la transición verde digital, ese capitalismo verde digital que es la nueva forma de capitalismo hacia la que estamos transitando, que vuelve a decirnos lo de que no, hombre, que sí que cabemos, que con la digitalización lo vamos a arreglar todo, vamos a arreglar la crisis ecológica, vamos a transitar hacia formas de generación de energía verde, vamos a generar empleos de calidad, lo vamos a conseguir todo. Vuelve a decir que cabemos en el marco del sistema. La ultraderecha viene y nos dice, es que no cabes, te están mintiendo, pero no cabes porque hay quien te ha quitado tu sitio. Entonces es de alguna manera nombrar el problema, pero en clave de dar una solución excluyente. Entonces, sostenibilidad de la vida a día de hoy, yo creo que sería, o lo que creemos es que la clave sería cómo nombramos el ataque colectivo a la vida que está ahí en una clave de defensa de la vida colectiva y no de soluciones excluyentes. Y en esto están proliferando un montón de cosas, y es que se están haciendo ya muchísimas cosas para defender las vidas concretas. O sea, hay proyectos agroecológicos, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, redes de cuidados, procesos de autodefensa feminista, hay luchas sindicales, hay muchísimas cosas, pero lo que nos falta, creemos a veces, es un horizonte compartido. Entonces, tener como la idea de cuál sería el horizonte que nos puede ilusionar y movilizar, que puede ser un antídoto contra esas soluciones excluyentes de la extrema derecha y que puede además permitirnos ir dando pasos concretos con cierta coherencia. Y aquí la pregunta, y no me enrollo en ello porque si no, no llegamos nunca al diálogo que hemos dicho que queríamos, pero la pregunta sería, ¿podría ser el decrecimiento ecofeminista un horizonte de ilusión? A ver, con ese nombrecito, mal. O sea, madre mía. El nombre no. Pero de crecimiento feminista entendido, algo así, y lo digo muy rápido y un poco críptico, como en este momento de ataque a lo vivo, de ataque a la vida como un proceso amplio y colectivo, de ataque a la trama, al entramado de la vida, necesitamos retejer la trama de la vida a distintos niveles. Necesitamos recolocar los sistemas socioeconómicos humanos en el marco de los equilibrios del planeta. Necesitamos construir espacios socioeconómicos que se hagan cargo de la trama de la vida colectiva y necesitamos reconectar, y esto lo dejo para luego cuando hablemos de más adelante, de territorio cuerpo-tierra y de micropolítica, necesitamos reconectar con la vida desde un nivel como mucho más de las tripas, digamos. Y todo esto implica que hay que hacer un cuestionamiento absolutamente directo de la lógica de acumulación, de la lógica del crecimiento, como el eje vertebrador de nuestras sociedades. Dicho de otra manera, que frente a esta idea de que la vida es precaria y de que hay quien no tiene lo suficiente, siempre viene lo de necesitamos crecer para que todo el mundo tenga. Y si la gente no tiene vivienda, hay que construir más vivienda. Entonces, frente a la idea del crecimiento, denunciar que a lo que llamamos crecimiento hoy realmente es un proceso de acaparamiento por despojo y de acumulación por desigualdad. Entonces, no perder ese eje de vista en ningún momento. La denuncia a la lógica del crecimiento, que es mentira, que es acaparamiento y que es acumulación, y la sustitución de esta lógica vertebradora por una lógica, decimos, de redistribución multidimensional, que para que todo el mundo tenga lo que hay que hacer es redistribuir, de austeridad informada, o sea, que es que también hay que contener, pero hay que contener no porque te obligan a contener, sino porque colectivamente lo sabemos, lo decidimos y lo hacemos, y de una lógica también decimos del cuidado mutuo. Entonces, digamos que sostener la vida en este contexto de ataque a lo vivo, de colapso ecosocial y de malestar que está siendo atrapado por la ultraderecha, defender la vida a día de hoy pasa por tener un horizonte de ilusión que sea capaz de sostenerse en esos ejes de redistribución, de cuidado mutuo y de austeridad informada. Y esto va en línea absolutamente contraria al eje vertebrador del sistema actual. Pero claro, ¿cómo hacemos eso? Y luego el cómo nombrarlo. A ver si se nos... O sea, ¿cuál puede ser nuestro horizonte? Un poco, no sé. Gafas que... Pues... a ver. Hace años hicimos, junto con el eje de precariedad y economía feminista, este colectivo que tiene este nombre tan feo que nunca logramos cambiar, junto con Territorio Doméstico, que es un colectivo que reúne a empleadas de hogar y cuidado, casi todas migrantes, y Territorio Doméstico nos ha regalado una metodología
política, pero también de vida, que es la pasarela precaria, y surge una buenísima alianza. Y entonces un día organizamos en Campo de Cebada, en un sitio que era un sitio autogestionado y que ahora es un polideportivo privatizado en el centro de la ciudad, organizamos una de estas pasarelas precarias. La pasarela precaria es una metodología en la que nosotras o nuestras compañeras de territorio doméstico, digamos, a través de dinámicas compartidas, de talleres compartidos, escogían o dibujaban más bien unos personajes que eran ellas mismas, que son nosotras mismas, que son, por ejemplo, me lo he apuntado porque no lo recuerdo, las sin papeles, estamos hablando de empleadas de hogar en este caso, la como de la familia, la trabajadora pulpo, etcétera, etcétera. Todas figuras simbólicas que encarnan varios aspectos de la desigualdad, pero también de la potencia de transformación colectiva que se da a través de estos talleres colectivos, y además es una forma de ocupar las plazas y de poner el cuerpo en el centro y de hacer algo con alegría. Y la alegría es una cosa que nunca queremos perder porque es algo que tenemos, es algo que nos une y es algo que disfrutamos del proceso de cambio, que sabemos que los procesos de cambio son lentos, a veces hay que ponerle mucha energía, mucho tiempo, y entonces es súper importante que los procesos mismos sean significativos. Entonces, en una de estas pasarela precaria, un amigo marxista, muy marxista, me dijo, oye, que habéis hablado del concepto de conflicto capital-vida. Yo me sé un poco el de capital-trabajo, pero creo que el de capital-vida no se entiende muy bien, y hay que explicarlo un poco más, porque con esto de hacer el paripé con la pasarela, todo guay, pero necesitamos más análisis y más narración, que nos sobra un poco el cuerpo. Entonces, amiga, ¿nos cuentas un poco sobre eso? Antes decíamos cuidados, que es una dichosa palabrita que está ya en boca de todo el mundo, pero el conflicto capital-vida no está tan en boca de todo el mundo. Entonces, cuando todo el rato estamos con lo de que nos roban las palabras y los conceptos, yo creo que también es importante lo de ver que hay algunos que son como un poco más difícilmente cooptables que otros. Entonces, el de conflicto capital-vida, y esto va unido a lo que decía de, por favor, no nos quedemos solo con la palabra cuidados, como si eso nombrara el mundo entero. Entonces, la idea de conflicto capital-vida cuesta más que se la queden, digamos. Y ha sido como un terreno muy rico de encuentro, sobre todo con el ecologismo y el ecofeminismo, con la idea de que en este sistema está en riesgo la vida concreta de la gente, pero también la vida del planeta, lo vivo en términos amplios, con algunos planteamientos anticapitalistas, pero no con todos, y con algunos planteamientos marxistas cuesta, efectivamente. O bien porque creen, que a veces es lo de, ya lo nombró Marx y mucho mejor que el feminismo, el conflicto capital-vida, o bien porque la vida es un concepto demasiado etéreo e idealista y no nombra procesos concretos. Entonces, conflicto capital-vida. Con esto que hemos querido nombrar los feminismos, o los ecofeminismos, si queremos a día de hoy, sí que ha habido un punto como de reapropiarnos de la idea del conflicto con el capital, pero diciendo es que el conflicto con el capital no es solo del trabajo que se paga, es también del trabajo que no se paga y más allá es de la vida misma. De la vida, para empezar, del planeta, que no es un medio de producción, sino que es lo vivo que nos acoge. Y segundo, con nuestras propias vidas que no son reductibles a la idea de mano de obra. Entonces, esta idea de conflicto capital-vida es un terreno como muy, muy rico, pero al mismo tiempo tiene también sus dificultades que necesitamos entre todas como ir dilucidando, ¿no? Entonces, por un lado está el planteamiento de que el capital no es un ente abstracto, o sea, que es que detrás del capital hay rostros y hay gente. Entonces, que el conflicto con el capital lo que nombra es un conflicto, digamos, con los instrumentos del capitalismo que hacen, que vertebran las estructuras socioeconómicas en torno a las necesidades de los circuitos de acumulación y el poder corporativo, pero que el capital son también capitalistas que tienen modos de vida basados en el acaparamiento y que son modos de vida que el resto intentamos emular en la medida que lo podemos. Entonces, esto nos abre el planteamiento de cuáles son los mecanismos del sistema que necesariamente funcionan en la medida en que el capital se sigue acumulando,
y poder denunciar ahí, por ejemplo, los procesos de endeudamiento, etcétera, pero también nos lleva a denunciar cuáles son las expectativas y los modos de vida que funcionan en este sistema. Y por otro lado, si el capital no es abstracto, la vida tampoco es un ente abstracto. Entonces, la vida son vidas concretas. Está la idea de la vida del planeta tan clara como que hemos llegado a un momento de colapso ecosistémico, o sea, eso está ahí. Pero luego está también la idea de que nuestras propias vidas están siendo atacadas. Y decir esto no significa decir que todo el mundo estamos bajo el mismo nivel de riesgo en este sistema. Entonces, ¿cómo podemos compaginar la idea de que hay un ataque a la vida colectiva, que hay un sistema que se autodevora, como decíamos antes, donde no hay lugares seguros, al mismo tiempo que reconocemos los ataques radicalmente desiguales sobre las vidas concretas, según el sitio que ocupemos cada quien, y el margen de ejercicio del privilegio que este sistema también nos abre, porque también eso está ahí. O sea, no es solo que seamos una vida atacada, sino que seamos una vida que para vivir un poco mejor, bajo determinada forma de entender los modos de vida buenos, ejerce su privilegio relativo con quien puede en una cadena de precariedades vitales. Entonces, en este sentido, creemos que la idea de conflicto capital-vida puede ser una palanca política, por un lado, para situar bien el conflicto, o sea, ¿con quién estamos peleadas? Entonces, a veces nos confundimos de enemigo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para colocar bien con quién sí hay que confrontar, o sea, necesitamos una política del conflicto y de la confrontación, no una política donde nos digan que no, hombre, que los cuidados están muy bien, si les vienen bien hasta las empresas también, y es como no, o nos viene bien a nosotras o les viene bien a las empresas, no puede venir bien a todo el mundo. Entonces, colocar bien el conflicto, pero colocar el conflicto con un sistema y con los modos de vida que sostiene y con quienes tienen en sus manos el poder corporativo global, ¿no? Y aquí poner líneas rojas, como por ejemplo la línea roja es que los cuidados no pueden ser mercancía. O sea, los cuidados fuera del mercado ya, y esto no está en boca, por ejemplo, ni de la estrategia de desinstitucionalización de los cuidados, que puede tener elementos bonitos que acaba de salir, pero no tiene ni una palabra de desmercantilizar. Entonces, colocar, insisto, bien el conflicto, bien la confrontación, y luego intentar, dentro de ese ámbito amplio, que podríamos considerarnos como parte de esa vida atacada, ser capaces de partir no de una lógica de búsqueda del enemigo, sino de una lógica de búsqueda de la alianza, pero no una alianza buenista, sino de una alianza que sea capaz de hacerse cargo de las desigualdades que nos atraviesan. Seguro que esto suena muy abstracto, pero me refiero, el problema de la vivienda es un problema colectivo y nos tiene que hacer ver que el problema es la vivienda, que es una mercancía, que es quienes acaparan y acumulan y el uso especulativo, colocar bien ahí el conflicto, pero luego, lo cual no quiere decir que todo el mundo estemos súper de acuerdo con qué hacer con la vivienda, porque ocupamos lugares distintos y lugares donde tenemos relaciones de desigualdad. Entonces, decidir qué hacemos con la vivienda, construirlo como un problema colectivo, es un proceso de construcción. No es darnos cuenta de que estamos en el mismo bando, por decirlo de alguna manera, sino construir un bando común. El empleo de hogar es otro sitio clarísimo. El empleo de hogar es un lugar donde vemos que necesitamos construirlo como un territorio compartido, no iluminar que somos todo el mundo parte del 99% de los de arriba contra los de abajo, de la clase obrera contra la clase capitalista. Entonces, la idea de conflicto capital-vida, insisto, que creo que es como una palanca para intentar colocar las alianzas bien. Las alianzas en clave de saber con quién confrontamos y alianzas que no sean buenistas, sino que se atrevan a mirar las desigualdades que nos están atravesando. Y la idea de conflicto capital-vida creo que también es palanca política en el sentido que nos marca muy claramente los sitios que no. Los que no son, si antes decíamos que necesitamos un horizonte de ilusión, nombrar el conflicto capital-vida nos nombra también cuáles son los lugares que no van a ser nuestro horizonte. Y no es nuestro horizonte, y esto hace años que ya lo decíamos, el estado del bienestar. El estado del bienestar, que es justo el intento de decirnos que el conflicto capital-vida no existe, que es posible generar condiciones de vida dignas para todo el mundo en el marco de una economía de acumulación capitalista. Entonces, el estado del bienestar no es nuestro horizonte, pero sí que podemos usar algunos de sus mecanismos, y a día de hoy yo creo que la disputa central está en, ¿y el capitalismo verde digital o la transición verde digital no es en ningún caso tampoco el horizonte para salir del momento, para quedarnos en el problema del colapso ecosocial? El capitalismo verde digital, que además es cada vez más un capitalismo verde militar digital. Entonces, para confrontar el capitalismo verde militar digital, necesitamos la idea de conflicto capital-vida que nos permita construir alianzas, insisto, no buenistas, sino sólidas, porque se atreven
a afrontar las desigualdades que nos están atravesando y a construir desde ahí, pero no a buscar enemigos en quienes tenemos más cerca, algo así. Y ya que has hablado tú del eje de precariedad y de la pasarela precaria, porque como os decíamos, este es nuestro espacio de militancia compartida, claro, y todo esto que estamos diciendo son como palabras como muy gordos y muy, a veces un poco áridos, y para nosotras, como eje de precariedad y economía feminista, que es un espacio de alianza también un poco improbable, como improbable es una palabra que utiliza mucho Vale, del italiano, que las alianzas impensables, improbables, el eje es un poco una alianza improbable, impensable, en la cual algunas que veníamos como de una mirada muy, no sé cómo decir, muy cartesiana, hemos aprendido a hacer política desde el disfrute, desde la alegría, desde el pasárnoslo bien y también desde otras herramientas como más performativas, más de calle, y esto nos lo han enseñado mucho las compañeras de territorio doméstico. Y otro de los elementos, que este sí que aparece en el libro, que hemos construido juntas, es el fanzine, que incluye un breve vocabulario rebelde de economía feminista. Entonces, si nos cuentas, Vale, un poco la idea de por qué hacer ese breve vocabulario rebelde de economía feminista, donde sí están los tres conceptos que os hemos dicho hasta ahora: cuidado, sostenibilidad de la vida y conflicto capital-vida. Que, ojo, ponernos de acuerdo en qué queríamos decir. Gentes que veníamos de mundos súper distintos, de edades muy distintas, no ha sido fácil, ¿eh? Ha sido un proceso. No, en absoluto. De hecho, la única economista de verdad aquí dentro en ese colectivo es Amaya. Todo el resto venimos de sitios bastante diferentes y también de activismos diferentes y de nivel, sobre todo, de niveles de apropiación de conceptos y de términos que suenan grandilocuentes porque nos los han robado en realidad, de sitios muy diferentes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, oye, nosotros queremos hablar de economía porque en realidad la economía tiene que ver, como estamos diciendo todo el rato, con toda la vida, con toda la reproducción de la vida, con toda la reproducción de malestar o de bienestar, pero, o sea, tiene mucho que ver con el pasaje en este mundo, con lo cual queremos apropiarnos de algo que nos ha sido robado y que parece que cuando te roban las palabras, cuando te roban los conceptos, te roban también la posibilidad de decidir sobre ello, de tomar algún tipo de decisión, de intervenir sobre ello. Con lo cual, la cosa era, nos queremos reapropiar de los conceptos, definirlos nosotras, pero definirlos de forma colectiva porque es la única forma que tenemos de dotarnos de herramientas comunes. Estábamos hablando antes, y lo hablamos todo el rato en realidad con Amaya, de por qué la economía feminista está tan poco de moda. Y yo creo que una de las cosas que pasan es que no esté de moda hablar de la vida misma en los movimientos sociales y en los activismos. Sí que lo estamos haciendo todo el rato, pero lo estamos haciendo de perspectivas diferentes y entonces llamamos las cosas de forma diferente, pero de precariedad llevamos todo el rato hablando, de vulnerabilidad hablamos también todo el rato. El problema es que no tenemos este lenguaje común y si no tenemos un lenguaje común tampoco tenemos herramientas comunes de lucha. Nos falta esta cosa de conjunto para luego tener herramientas concretas y objetivos concretos. Con lo cual, el intento del eje de precariedad ha sido de apropiarnos de este lenguaje que nos sentíamos nuestro y hacerlo, pero a través de una cosa que es ya muy ochentera, que es el fanzine, el do it yourself, un pensar haciendo cosas, un pensar a través del cuerpo, que no es un pensar en abstracto, sino es un pensar comiendo, tomándose un té y también cortando y recortando una cerveza, más bien. Aquí nos hacemos las sobrias. Total. Venga. Pero es otra forma de pensar, es otra forma de disfrutar del proceso, que es otra cosa súper importante para nosotras. Y también otra cosa que nos parecía súper importante en este romper fronteras y construir alianzas improbables, romper las fronteras entre una intelectualidad abstracta que siempre da miedo. Nadie puede hablar, todo el mundo sabemos hablar, pero no todo el mundo puede hablar tan bien como Amaya. Y no todo el mundo puede escribir tan bien como ella, ¿no? Esto está claro y no pasa nada. Pero eso, para que cupiéramos todas, la cosa era también poner en juego otros elementos, que es el elemento visual. Y entonces, pensar juntas
pero a través de otros elementos que faciliten que todas estemos dentro, que todas participemos del proceso y que nadie se quede fuera. Y si nadie se quede fuera, el resultado es que tenemos herramientas potentes para luchar colectivamente, que tenemos una visión colectiva compartida y de ahí sí que se pueden cambiar las cosas. Y ahora llegamos a otro concepto. Hasta aquí los conceptos que ya hemos construido entre todas y están ahí en nuestro Y vocabulario. están ahí y además veis que es súper bonito. Porque claro, porque es visual, porque es otra forma de hacer las cosas. Teníamos 2 fanzines, lo podemos contar, ¿no? Cuéntanos. Es que hicimos este vocabulario es una cosa que lo llevamos en construcción desde hace años y que cada vez que nos ponemos a revisarlo lo vamos cambiando. Bueno, pero esta es la cosa bonita también, porque son palabras abiertas, es el famoso diálogo que sigue estando abierto y que seguimos aportando y afinando y cambia la gente, entonces cambian también las posturas. Y cambia el espíritu del tiempo, entonces cambian también las definiciones, ¿no? O sea, y hace años hicimos uno como muy bonito y lo queríamos poner en el libro y resulta que no podíamos porque no habíamos, o sea, ni se nos había pasado por la cabeza el tema de la propiedad intelectual de las imágenes. ay, sí. Entonces hemos tenido que rehacerlo en todo entero el fanzine para poder publicarlo aquí. Pero bueno. Las cosas de hacer las punkis, las cosas del sin capitalismo. pensarlo, sí. Uno de los conceptos que no está en nuestro fanzine del eje de precariedad y que creo que puede ser muy fructífero y que a mí me ha abierto, bueno, dudas, pero dudas bien, de estas dudas que te hacen pensar y te hacen sembrar, es el territorio cuerpo-tierra. Cuéntanos. Ya, que no sabemos la idea de territorio cuerpo-tierra, si aquí la usáis, si es una palabra que más o menos... No. Viene sobre todo, bueno, por donde nos ha ido llegando, por donde nos está llegando a nosotras, viene más de Abya Yala, sobre todo vinculado a feminismos comunitarios, a feministas de pueblos originarios, y es que cuesta definirla desde aquí sentadas, porque no es un concepto, es como una forma de estar en el mundo y de sentirse parte del mundo. Entonces es algo distinto, por decirlo muy en simple, como si aquí nombramos somos vulnerables y la única manera de resolver la vulnerabilidad es con el resto en relaciones de interdependencia, pero también de codependencia, y todo eso llegamos desde la cabeza. La idea de territorio cuerpo-tierra sería sentir que eres parte de eso, que eres parte de una trama de la vida. Entonces, que tiene como, yo creo que podríamos decir que tiene al menos como 2 elementos clave, lo de sentir que siempre hay materialidad, que nada flota en el vacío, entonces que siempre hay cuerpos, que además no son el sumatorio de cuerpos individuales, sino que es un cuerpo colectivo, es una idea muy fuerte de comunidad, y que somos tierra también, y tierra no es que no solo vivamos las personas, sino también las plantas y los animales, no es que todo está vivo, es que el agua está viva, los montes están vivos, es que formamos parte de una trama de la vida, de un entramado vital. Entonces la idea de materialidad y de vínculos está como muy fuerte y es una manera distinta de sentirse y de estar en el mundo. Entonces es como una cosmogonía distinta, si queréis hasta una espiritualidad lo podríamos llamar, y en ese sentido y se vincula también a un proyecto político, sobre todo de defensa de ese entramado de la vida, porque desde ahí se es muy consciente de las múltiples violencias que se ejercen sobre la trama de la vida y de cómo se conectan unas con otras. Entonces viene muy vinculado, por ejemplo, o sobre todo a la lucha contra el extractivismo, la lucha en defensa del territorio, de mujeres que dicen yo no voy a luchar por el territorio tierra, sino lucho también por el territorio que es mi cuerpo. Y yo no voy a luchar por un territorio donde luego se ejerce violencia heteropatriarcal sobre mi cuerpo. Entonces compaginan la lucha contra la violencia extractivista con la lucha contra la violencia heteropatriarcal, entonces es una lucha en defensa de la vida en un sentido como múltiple y amplio. Claro, la cosa es, y aquí, sobre todo, claro, y aquí es cuanto más asfaltado estemos cada quien, cuanto más blanquita y asfaltada seamos, ¿cómo nos puede llegar esto? O sea, yo no sé de estas 3 que estamos aquí quién es la más asfaltada, yo me siento súper asfaltada. Tú al menos vienes de un pueblo. Yo vengo del pueblo. Tú vienes de otro pueblo. Yo de un superpueblo. De un superpueblo. Vale, sigues en el pueblo. Pues en los niveles de asfaltamiento yo me llevo la palma aquí.
Entonces la cosa es cómo desde aquí hay una pregunta fuerte de si podemos utilizar esta noción de territorio cuerpo-tierra, y aquí aparecen todos los debates sobre si nos estamos apropiando, o sea, si es un ejercicio de apropiacionismo y de desvirtuamiento. Entonces sería cómo no apropiarnos y no vaciarlo, sino intentar como recomponernos desde aquí, desde la idea de que es que estamos profundamente desarraigadas, o sea, está profundamente roto el vínculo con nuestros cuerpos y sobre todo con la idea, con nuestro cuerpo concreto, pero con la idea de cuerpo colectivo, o sea, con la idea de que somos un algo más amplio que el sumatorio de cada carne. Cómo recomponer el vínculo también con el tiempo, cómo pensar el tiempo de otra manera, porque pensamos, por ejemplo, en las ciudades como es un sitio donde la negación de la tierra y del tiempo va totalmente de la mano y te da igual las horas de la luz, o sea, el ciclo del día, que sea de noche o de día, la luz te da igual las estaciones del año, o sea, quieres tener calefacción en invierno y aire acondicionado en verano y que dé igual el ciclo de las estaciones, que dé igual los ciclos naturales y comer lo que sea en cualquier momento, transportarte rápido y que no haya ni territorio que atravesar ni un tiempo que dedicar y entonces el cuerpo no llega cuando ha llegado. Entonces, ¿cómo recomponer ese tejido, esa relación de los cuerpos entre sí, de nuestro vínculo con el cuerpo, con el tiempo, con la tierra y no hacerlo cada una sola? O sea, no sería como un ejercicio como de recomposición individual, sino de recomposición colectiva. Y nos preguntamos esto hasta dónde nos podría llevar. También en el eje, por ejemplo, a veces hablando del territorio cuerpo-tierra decíamos, y desde las ciudades que tendríamos que hablar del territorio cuerpo-asfalto. Claro. Entonces, bueno, y con la idea esta de lo es que bajo el asfalto está la huerta. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos abre todo esto? Y creemos que nos abre mucho, que nos abre otra cosa también de pensar en clave de memoria larga, por ejemplo. O sea, que la vida no empieza ni acaba en nosotras. La vida es un flujo de lo vivo, amplio y diverso, más amplio. Entonces, la idea de territorio cuerpo-tierra nos trae como un montonazo de cosas por aquí que bueno, que estamos ahí como explorando totalmente, ¿no? Que de momento no sabríamos definir. Bueno, estamos explorando. Oye, Sí. y otra cosa que has explorado bastante en este libro, que es el último capítulo, que a mí me parece el capítulo valiente de este libro, que se llama Germinando Palabras para la Insurrección Micropolítica, en el que has escrito con Sira de Río, y que abre brecha para el cambio político desde la vulnerabilidad. O sea, me parece que eso, que es súper valiente porque os habéis abierto con cosas que son muy ambiguas y que desde la postura política que estamos acostumbradas a habitar parecen hasta media ida de olla, ¿no? Qué bonito. En realidad, a mí lo que me ha pasado leyendo este artículo es cierta incomodidad. Y la incomodidad, cuidado, que la incomodidad está bien, la incomodidad es un terreno que te pone como un poco así, piensa un rato y luego dices, no, calma, aquí me está diciendo cosas, me está hablando, a ver a dónde me lleva. Y en ese sentido me parece un ejercicio súper bonito. Os voy a citar una cita ahora. Y tú la vas a comentar lo que quieras de esta cita. Entonces, aquí hay 7 sugerencias, 7 grietas por las que deslizarnos, 7 saltos hacia mundos otros, 7 caídas desde nuestras certezas al abismo de lo desconocido en lo que confiamos. 1. Lanzarnos a la aventura con nuestros cuerpos desnudos, vulnerables y sin armadura. 2. Dejar vibrar los pelos de la araña para reconectarnos con la trama de la vida. 3. Gritar juntas las palabras atravesadas en la garganta y escuchar sus resonancias. 4. Cocinarnos a fuego lento para disolver la individualidad escandalosa. 5. Sentir la interdependencia radical sin juzgarla. 6. Liberar al monstruo aterrador para construir cuerpo colectivo. 7. Prometer y confiar para dejar de ser cuerpos capturados. Estos son como, pues, son trozos de realidad de que luego explicáis mucho mejor en el libro, pero bueno, escoge una o dos y cuéntanos de qué van estos títulos sugerentes y que no tienen un lenguaje así político, asfíctico, al que muchas veces nos encerramos nosotras mismas.
Sí, como decía, Vale, este es como el capítulo más, es el más raro de alguna manera, el más, probablemente el más endeble en el mejor de los sentidos, ¿eh? O sea, que no está súper construido, tienes súper claro lo que quieres decir, es donde hemos intentado como abrir otras puertas que creemos que las tenemos abiertas, ¿eh? Ojo, o sea, que son cosas que están ahí como bullendo, pero que nos está costando ponerle palabras. A ver, es un capítulo que va sobre micropolítica, decimos. Y cuando decimos micropolítica no nos referimos tanto a la escala de las cosas, lo micro, lo pequeño, lo macro, lo grande, que esa es otra forma de entender lo macro, lo meso, lo micro, sino más bien a la cuestión de la macropolítica sería algo así como las estructuras más materiales, un poco las de la fuera, reparto de trabajos, de recursos, organizaciones legales, etcétera. Las estructuras materiales serían como la macropolítica y la micropolítica tendría más que ver con las estructuras simbólicas, subjetivas, identitarias, epistemológicas, con los adentros. Que esto no significa que sea cada quien se lo saca de la manga, porque esto también se construye colectivamente, también es estructural. Entonces, nombrar como todo lo que está como roto en estos adentros, o sea, porque los rotos en los afueras malamente los tenemos nombrados, pero los rotos en los adentros los tenemos mucho más, nos están haciendo daño y no sabemos ni verlos ni identificarlos, creemos. Y tienen que ver en parte con ese desarraigo del territorio cuerpo-tierra que decíamos antes. Entonces, cuando hablamos de micropolítica, lo que intentamos es nombrar esto otro. Que, a ver, hay una parte que viene con algo que los feminismos ya hemos dicho hace un montón de tiempo. O sea, yo recuerdo en el 15M, por ejemplo, estábamos el grupo de economía feminista y el grupo de economía. Hicimos un taller conjunto sobre deuda y eran los tiempos en los que Rajoy decía lo de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ajustarse el cinturón. Entonces, ¿qué pasa? Que en el grupo de economía, donde estaba uno, por ejemplo, se llama Manolo, que fue o sea, donde estaban muchos señoros, entre ellos Manolo, que se enfadaban mucho con Rajoy que decía eso. Y entonces había como un discurso muy en contra de lo del haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Nosotras lo entendíamos en la medida en que eso te lo devuelvan en clave de recorte de servicios públicos para que sigan viviendo muy por encima de las posibilidades colectivas algunos. Pero decíamos, pero también hay un ejercicio de pensar en qué medida sí hemos vivido o querido vivir por encima de las posibilidades de una vida compartida. Y eso hay que verlo también, no desde el sacar el látigo y fustigarte, sino de entender que tienen que ver esa forma de estar en el mundo con las estructuras socioeconómicas que hemos construido. Entonces hay una parte que tiene que ver con esto, con ser capaces de nombrar al mismo tiempo las necesidades de transformaciones en los modos de estar en el mundo, en las prácticas, en los modos de entendernos, de relacionarnos y el afuera, pero hay otra parte que va más allá, que tiene que ver con ser capaces de nombrar, de ver, de sentir esa trama de la vida. Y yo creo que esto se vincula, o para nosotras en gran medida, esa trama de la vida que estaba diciendo antes, o sea, la vida como un flujo amplio, como un flujo diverso que no para y del cual formamos parte todas las que estamos aquí y muchísimas más cosas y que viene de antes y que seguirá sin nosotras. Y eso no quita ni pizca de importancia a cada vida concreta, sino que la coloca desde otro sitio, ¿no? Y nombrar esta trama de la vida creemos que tiene que ver con ser capaces de nombrar los malestares que nos están atravesando. O sea, porque ahora mismo tenemos malestares que tienen que ver con frustraciones porque el sistema no nos da lo que nos había prometido, que tiene que ver, creemos, con sentimientos muy fuertes de soledad, que más bien son de desarraigo, como decía antes, pero quizá que tienen que ver también con, pero ¿cómo podemos vivir bien en un mundo que está roto? O sea, en un mundo que está muriendo por todos los lados. O sea, que es que hay gente que se muere, que es que hay gente que vive fatal, que es que están muriendo especies, que es que están... que cuando hay un incendio, eso de alguna manera es muerte de una vida de la que formamos parte. Entonces, hay parte de nuestro dolor que probablemente esté apuntando a que nos sentimos parte de ese, no que nos sentimos, que somos parte de eso vivo amplio. Y que eso vivo amplio, si está muriendo, aunque mi cuerpo concreto esté indemne, de alguna manera estamos muriendo cada quien, ¿no? Entonces, nombrar creemos, ese malestar y ese dolor tiene que ver con reconectarnos con esa trama de la vida que está rota en ese proceso de individualización escandalosa que lo llamamos ahí. ¿Cómo nos han hecho creer que una cosa es lo vivo y lo no vivo? Y entonces las rocas están muertas y son minerales raros y no es algo vivo. Y luego está la vida, y luego están los animales y las plantas, y luego los animales y los seres humanos.
y los seres humanos cada uno en su sitio, y cada uno en su sitio y el cuerpo por la cabeza, el cuerpo por un lado, la cabeza por otro, y el cuerpo es un sumatorio de trocitos, y somos un sumatorio de células y al final la salud es genómica y con descubrirte no sé qué gen y tal en el ADN te hablan de la salud entera cuando tú lo que dices, pero es que un cuerpo saludable forma parte de una vida saludable más amplia, entonces como que nos han despedazado. Entonces, nombrar ese proceso de individualización escandalosa y recomponernos desde ahí. Y ahí hay una compañera a la que hemos leído que habla como de las arañas, cómo con sus pelos son capaces como de sentir las vibraciones en el ambiente, sentir como lo que vibra. Entonces, creemos que tenemos los pelos de la araña vibrando un poco como más bien los pelos como escarpias, porque el ambiente está muy dolorido. Entonces, ser capaces de reconocer esos pelos de la araña que nos están vibrando, por eso la idea de lo de los pelos de la araña que vibran. Y desde ahí desatascar palabras que tenemos atragantadas, porque estamos necesitando, o sea, estamos en un momento de necesitar, estamos en un momento en el de nombrar mundos nuevos, porque hay una vida ahogada y una vida muerta, y porque estamos en un momento donde la disputa es sobre la vida, pero no como sumatorio de vida, sino como lo vivo colectivo amplio. ¿Y cómo lo llamamos esto? ¿Y cómo lo entendemos? ¿Y cómo nos retejemos desde ahí? Nosotras no tenemos, porque decíamos, siempre la pregunta es lo de si se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo, y entonces estamos ahí en ese debate, pero decíamos que la pregunta va más allá, ¿cómo podemos nombrar la casa del amo con las palabras del amo? ¿Y cómo podemos sentir si tenemos los sentimientos del amo? O sea, si a día de hoy lo que sentimos como soledad, lo que sentimos como miedo, está totalmente contaminado, entonces, ¿cómo reconstruirnos? Bueno, no sé si se entiende nada de lo que digo, porque además la idea es precisamente no intentar entender excesivo, o sea, es como que va desde otro sitio, entonces también es muy difícil algo que va desde otro sitio ponerlo en palabras en un libro, pero bueno, así un poco como el ejercicio. Y yo creo que con esto yo ya me callo, ¿vale? Muy bien. Entonces, Sí. ¿Nos callamos? No, jo crec que no. Però és veritat, hem fet com l'hora que havíem dit, Sí. l'hora que era molt jo què sé, doncs com moltes gràcies, no? I moltes gràcies. Y obrim, no sé, torn a veure qui... Es verdad que no todo el mundo habla tan bien como vosotras, pero como, ¿no? Será bienvenido que pueda haber un poco de intercambio, de diálogo, de reflexión.